En mi red social tengo una foto de portada donde se lee lo siguiente: el evangelicalismo de nuestros días ha terminado abrazando la esencia del posmodernismo al demostrar que para ellos la verdad y los hechos no son más importantes que los sentimientos y las preferencias personales. Cuando se debe escoger entre el predicador famoso que traiciona a Cristo y su evangelio, se prefiere la herejía antes que la verdad. Cuando la verdad absoluta está sometida a las emociones, la verdad deja de existir, y esto es igual a posmodernismo. Las palabras que escribí son el resumen de un fenómeno que destaca notoriamente en el ámbito de la religión, incluyendo a la esfera cristiana de todas las denominaciones, y es la tendencia de los profesantes a poner sus sentimientos por encima de una búsqueda de la verdad objetiva. De allí que no sorprende ver en las redes sociales debates acalorados sobre hechos verificables a los que se les busca dar una interpretación nacida de los sentimientos y las preferencias personales. Es así como nace lo que yo llamaría las verdades emocionales, donde los sentimientos triunfan sobre los hechos verificables y el dominio de las emociones eclipsa la claridad de los hechos. Esto es precisamente lo que sucede en el campo de la política, donde los medios de comunicación, tanto la televisión, la radio o las redes sociales, entienden muy bien este fenómeno de las verdades emocionales. Por eso, ellos se esfuerzan en lanzar narrativas, historias que no son necesariamente verdad, como un bombardeo incesante al que se le añaden unos cuantos hashtags y unos emojis con el propósito expreso de conseguir una arma de manipulación emocional masiva. Los izquierdistas y progresistas son expertos en esta manipulación cerebral de la mentira entre sus receptores. Las narrativas han reemplazado a los hechos y a la verdad, y las redes sociales son los medios desde donde ese veneno, acompañado de mentiras y engaños, son suficientes para despertar odios y simpatías. Esa estrategia es suficiente para dejar de lado la evidencia empírica, para llenar de cualquier sentimiento a las personas que tienen un teléfono inteligente en la mano. Yo quiero poner dos ejemplos para este programa. El primero es el siguiente: si yo pusiera mi firma en una declaración para trabajar junto con los católicos romanos, es decir, un documento evidentemente ecuménico, ¿en qué me convertiría ese acto personal? Seguramente que muchos me calificarían inmediatamente de ser un protestante ecuménico, pero mi mamá, que me quiere con todo su corazón, negaría esas acusaciones contra su hijo querido. ¿Qué pensarían ustedes de esa actitud de amor maternal? El segundo ejemplo es el siguiente: si yo fuera un miembro registrado de un partido político que es abiertamente progresista, que promueve el aborto, los derechos LGBT, la Agenda 2030, ¿en qué me convertiría ese acto personal? Seguramente que muchos atacarían mi llamado al oficio de pastor de la iglesia y pedirían mi renuncia por pertenecer a una asociación abiertamente inmoral. Pero mi esposa, que me ama mucho, podría decir que eso no me descalifica como pastor de la iglesia del Señor. ¿Qué pensarían ustedes de esa actitud de amor conyugal? Seguramente que esta ceguera amorosa que a mis seres queridos les impide ver la verdad y la evidencia fáctica será comparada con la actitud de la esposa engañada que, teniendo ante sus ojos la evidencia abrumadora de la infidelidad de su marido, elige confiar más en su corazón que en sus ojos y declara: me niego a creer que me está haciendo infiel, y se seca las lágrimas con una mano mientras que con la otra sostiene una andrajosa novela romántica titulada Nuestro amor es más fuerte que cualquier verdad incómoda. El título de esa novela cae de perillas, como decimos en Perú, para describir la realidad de que para muchos profesantes cristianos mis sentimientos son más fuertes que cualquier verdad incómoda. La Biblia nos dice que el creyente debe tener sus pensamientos anclados en la verdad. El cristiano debe vivir en la verdad, no según sus emociones, ni sentimientos, ni preferencias. Pero la pregunta que viene inmediatamente a nuestras mentes es la misma vieja pregunta que hizo Pilato: ¿qué es la verdad? Juan 18:38. No quiero dedicarme a esta respuesta muchos minutos, así que seré breve. La verdad es aquello que es consistente con la realidad tal como Dios la percibe. Podemos creer cualquier cosa que Dios diga en las Escrituras porque Él es omnisciente. La fuente de la verdad es quien define la verdad. La verdad no queda establecida por nuestros propios estándares subjetivos. Esta última parte debe ser resaltada. La verdad no se basa en la preferencia personal del corazón de un individuo. La verdad es lo real, independientemente de nuestras preferencias personales. Pablo advierte que se hará enemigo de muchos por decir la verdad.
Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Gálatas 4:16. El puritano John Trapp dice de estas palabras lo siguiente: la verdad engendra odio, como las bellas ninfas engendraban a los feos faunos y a los sátiros. El oír la verdad irrita, como escriben de algunas criaturas que tienen hiel en los oídos. No en vano, el orador pidió a sus compatriotas que se curaran los oídos antes de volver a escucharlo. Predicar, dice Lutero, no es otra cosa que provocar sobre uno mismo la ira de todo el país. Predicar la verdad, hablar la verdad y exponer la verdad ofende al mundo y a los profesantes carnales. Estos últimos son una clase de personas que se autoperciben como cristianos, pero que son radicalmente mundanos. Y tristemente, para evitar la ofensa al mundo sin Cristo, los últimos han suprimido la verdad o la han modificado. Esto explica por qué la iglesia está como está y el mundo también. Transar la verdad por ganar el favor del mundo y de los mundanos, además de ser considerado como un acto de traición por cualquier persona inteligente, es el camino que ha seguido mucha de la iglesia profesante. El error grande de ellos es creer que la misión de la iglesia es hacer a Cristo aceptable para los pecadores, sean o no profesantes de la fe. Repito, el error de ellos es hacer a Cristo aceptable para los pecadores. Y para conseguir esa falsa meta, ellos deben disminuir o suprimir la verdad o mezclarla con los brebajes venenosos del mundo. Pero el Señor dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Juan 7:7. La tarea de la iglesia es lo contrario, es hacer que los pecadores sean aceptables para Dios. Repito, es hacer que los pecadores sean aceptables para Dios. ¿Y cómo se consigue eso? Por medio de la predicación del arrepentimiento para el perdón de los pecados y el llamado a una separación del pecado y del mundo. Es decir, por la predicación de la verdad del mensaje del Evangelio. Cuando los profesantes falsos escuchan este axioma bíblico que es verdad, ellos reaccionan con odio. Entonces, al mandamiento divino que dice amarás a tu prójimo, ellos añaden una condicional aplicable para quienes no están de acuerdo con sus interpretaciones carnales. Y la cláusula es que el amor se suprime y se debe comenzar con una serie de insultos y calumnias al opositor. De la misma manera con la bienaventuranza a los pacificadores, donde se deja de lado el ser un buscador de la paz para empuñar la espada del teclado con un celo inmenso para destruir la reputación de los opositores por medio de muchas calumnias. Antes de terminar, quisiera compartir con ustedes dos hechos reales y verificables. El primero es que el reverendo Albert Mohler firmó la Declaración de Manhattan, que es escandalosamente ecuménica. Cuando expuse la verdad de los hechos en este asunto, muchos profesantes respondieron que ese hecho real y verificable no convierte a Mohler en un ecuménico. Entonces yo pregunto, ¿en qué lo convierte? Y vuelvo a preguntar, ¿cómo se debe llamar a una persona que firma una declaración ecuménica? Lamentablemente, en muchos casos, la verdad choca con los sentimientos personales y enmudece la boca de ellos, y en el peor de los casos, ellos terminan pronunciando una mentira. El otro hecho real y verificable es que el finado Tim Keller fue por muchos años miembro registrado del Partido Demócrata de los Estados Unidos y que él trabajó por medio de sus mensajes y escritos para persuadir a los cristianos para que voten por el Partido Demócrata, el partido del aborto y las inmoralidades sexuales. Pero para muchos profesantes esto no dice nada malo de él. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo se debe llamar a una persona que voluntariamente se registra como militante del Partido Demócrata? A pesar de este hecho verificable, muchos profesantes prefieren creer que el finado predicador fue una especie de republicano conservador. Este es el mundo en el que vivimos. Uno podría pensar que las verdades emocionales solamente deben reinar en el ámbito secular, pero no, también reinan en la esfera de la religión, donde esta batalla entre la luz y las tinieblas, los sentimientos y las emociones tienen el permiso para asesinar la verdad y a los hechos fácticos. Y como alguna vez leí por ahí de un filósofo que no recuerdo el nombre, a los hechos y a la verdad no les importan tus sentimientos, pero a las verdades ancladas en las emociones y sentimientos subjetivos, ciertamente sí les importan. Ahora, antes de retirarme, yo le pregunto a usted, ¿me he convertido en vuestro enemigo por hacer este programa?